Good morning Game Dev, o buenos días Game Dev. En este audio el tema es las antiguas revistas de programación de videojuegos. ¿Podrían resucitar en la era del Internet? Bien, ahora para evitar confusiones y malentendidos tengo que aclarar que este audio es una extensión del podcast Modo Protegido, el podcast de un autoproclamado programador de videojuegos. Quien les habla es Mario, sí, como el Mario Bros., el autoproclamado programador de videojuegos. Y en este espacio se habla de el mundo del game dev, desarrollo de videojuegos, pero no del que podemos encontrar en cualquier parte de mírenme, soy todo un profesional, envidienme y no les voy a decir nada porque me lo prohíbe mi NDA. Aquí sí les vamos a hablar de cosas sobre programación, cosas que pueden probar ustedes mismos en sus computadoras. Bien, el tema de hoy me dio la idea por un tweet que puse en la cuenta de Modo Protegido, que es Modo Protegido todo pegado con ceros en lugar de OS, cuenta de Twitter, creo que aclarar, donde comenté que hace mucho tiempo existieron revistas donde hablaban de programación. Para quien tengo que poner aquí una anécdota interesante, una vez estuve atendiendo a un familiar enfermo en un hospital. En ese tipo de lugares normalmente se deja un periódico, y pues como no tenía nada que hacer me puse a leerlo. Tiempo después alguien dijo muy sorprendido, durante no sabía cuántos años nadie había abierto el periódico. Todos los que llegaban a pasar noches enteras y a veces hasta días cuidando a sus familiares en esas salas, nunca habían tenido la necesidad de abrir ese periódico. Al parecer yo era el primero después de muchos años. Y sin embargo el periódico seguía ahí por protocolo. Bien, esta anécdota la traigo porque probablemente las nuevas generaciones no sepan lo que era una revista, pero en otro tiempo eran publicaciones de papel que uno podía comprar periódicamente, ya sea semanal, quincenal o mensualmente. Y esto ya no es burla, así como en aquella película de este es un libro de texto, ¡oh! Y se abre así, ¡ah! No, hay un detalle con las revistas que tocan temas especializados en algo. Y de las revistas hay revistas para civiles intrascendentes y también le llaman revista a cierto tipo de publicación científica muy seria, donde si lo que escribes le gusta a quienes la manejan, ganas fama y fortuna. O por lo menos el suficiente respeto para que te permitan ganarte la vida en una institución de gobierno. Bien, había revistas de videojuegos que simplemente hablaban de videojuegos, y revistas de computadora que simplemente hablaban de computadoras y programas. Pero había un pequeño segmento, bastante especializado, no en el sentido que ya dije, sino en el sentido de fanáticos, que hablaban de programación. Y lo mejor de todo es que incluían algo que los programadores más jóvenes pueden llegar a creer que no existe: código. Sí, así es. En las revistas más antiguas era posible encontrar páginas y páginas con código de programación de videojuegos que si tú lo tecleabas en la computadora de tu casa y dabas al botón de compilar, ya tenías un juego corriendo. Claro, eran juegos bastante sencillos, pero jugables. Y muchos aprendieron programación con estas publicaciones. Primero revisando los códigos, luego cambiándoles pequeñas partes, y ya cuando los tuvieron bien estudiados pudieron hacer sus propias versiones a partir de lo que aprendieron de leer estas revistas. Con la llegada de los discos compactos, aunque hubo revistas que incluían discos flexibles para esto, con la llegada de los discos compactos fue posible incluir en las revistas demos de videojuegos jugables, software de distribución libre, shareware como le llamaban en esa época, y códigos más grandes. Y por supuesto gráficos más elaborados en los videojuegos. Aún recuerdo una de estas revistas que decía: este videojuego tiene auténticos sprites. Como saben, un sprite es un dibujo que se mueve por la pantalla, porque muchos de los juegos de esa época no utilizaban sprites porque era demasiada información para meterla en las páginas de una revista, y se limitaban a caracteres de texto o dibujos realizados de manera procedural muy elemental. Dato inútil, el lenguaje más utilizado en esa época para este tipo de cosas era el BASIC, porque el BASIC venía incluido en muchas computadoras de la época, tanto en el sistema operativo y para las que no tenían sistema operativo, inclusive en el propio ROM, en la propia memoria interna de la computadora ya venía instalado. Si bien el BASIC es algo bastante insignificante comparado con otros lenguajes,
es lo bastante sencillo para que un principiante pueda aprender a programar con él. Aunque no hay que quedarse mucho tiempo con BASIC porque es como viajar demasiado tiempo en la bicicleta con ruedas de apoyo. Primero se ríen de ti y luego te das cuenta de que no puedes dar vueltas sin caerte por es culpa de esas ruedas. Después, ya con el internet, no hubo necesidad de incluir discos en las revistas. Simplemente se ponía un enlace a la página donde estuvieran esos códigos y la gente podía descargarlos para poderlos estudiar, hasta que llegó el día inevitable donde las revistas físicas dejaron de existir, dando pie a simples sitios web que la gente visitaba de vez en cuando. Y luego llegaron las redes sociales, y todas las antiguas revistas terminaron convertidas en sitios de Facebook perfectamente olvidables al paso del tiempo, porque como sabemos, Facebook fue la puerta de entrada a los normies al internet. Y a los normies no les interesa programar. Les interesa que las computadoras funcionen para que ellos puedan seguir con su estilo de vida. Cuando mencioné en Twitter que tales publicaciones existieron, obtuve bastantes likes. Y claro, para cómo se mueve el Twitter de modo protegido, una publicación con más de 10 retweets y likes ya la considero viral. Solo en 2 ocasiones he tenido un tweet con más de 10 interacciones, no es así. Han superado más de 1000 algunos. Con más retweets y likes que he tenido. Bueno, la única que del momento me acuerdo fue cuando me peleé con una figurita del periodismo, entre comillas, de videojuegos, de esa gente que vive de los videojuegos sin hacerlos ni jugarlos, y se me echaron encima todos sus imps. Bendito internet que inventa palabras para conceptos indefinibles. Tengo que hacer un especial sobre cómo quitarte de encima a los imps en una discusión de internet. Bien, esa publicación de cuando hablé de la existencia de estas revistas y cómo podrían hacerse ahora, juntó un buen de atención. Y es por eso que me planteé cómo se podría crear algo así en la era del internet. Lo más cercano a una revista física que hay en el internet son intentos de negocio. Bueno, tengo que revisar bien porque sí, algunos han sido lo suficientemente rentables para seguir operando, en los que a cambio de una suscripción o un pago por evento, por decirlo así, pago por edición, el público puede tener acceso a un paquete de información en forma de publicación, ya sea como un PDF o un CBR. CBR no estoy hablando de vehículos, sino de Comic Book Reader, en el caso de los artistas gráficos, o cualquier otro tipo de lo que los programadores llamamos asset artístico, asset multimedia. Aquí sí tengo que mencionar algo muy interesante. Saliéndonos un poco del reino de los videojuegos y entrando al de las historietas, y cuando digo historieta me refiero a tanto a cómic, manga, monos, moneros y todo lo demás. Bueno, desde hace mucho tiempo, décadas, he sabido que hay artistas gráficos mexicanos que quieren imitar la Shonen Jump de Japón. ¿Qué es la Shonen Jump? En Japón hay una revista que recopila un montón de historietistas pequeños, y muchos de los grandes nombres del manga y el anime tuvieron sus humildes orígenes en esa revista. Hay varias revistas de ese estilo donde se recopilan trabajos pequeños de autores locales, pero la Shonen Jump es especialmente famosa porque, al menos en esa época, los mangas y animes más conocidos fuera de Japón eran de ese género. Ustedes saben, género de acción con violencia no demasiado explícita, donde lo más importante es el valor de la amistad y nunca rendirse. Hay otras publicaciones del mismo formato, pero diferente género. Ya los que saben de lo que estoy hablando pueden mencionar mínimo 10. Bien, conocí a muchos historietistas e intento de historietistas, porque parece que lo que hace la diferencia entre uno y otro es el dedo que dice tú publicas, tú no. Y mira que he visto gente que no merecía ser publicada y la ley de la oferta y la demanda fue la que los puso en su lugar. Intentaron hacer esto hace mucho tiempo. No pudieron, probablemente porque no tenían la disciplina de trabajo que tienen los japoneses. Y por otro fenómeno interesante, y aquí nos brincamos al cómic americano, que en algún momento de los 90, el cómic pasó de ser un entretenimiento de masas popular a un producto de consumo aspiracional comparable con un iPhone.
Alan Moore, cuyas ideas políticas no van muy de acuerdo con las mías, pero tengo que aceptar que dice cosas muy ciertas de vez en diario, decía que él estaba harto de cómo las historietas pasaron de ser un medio de información transgresor y casi marginal a un producto de consumo de clases medias y media altas, que como sabemos en Latinoamérica se requiere una posición social y económica bastante alta para estar al nivel del clase mediero norteamericano. Es más, ahorita que tengo algo de espacio voy a contar una experiencia bastante, bueno, que no nada más me pasó a mí, dicen que también le pasó a un cierto payaso llamado Cepillín. Cuando digo payaso lo digo en el sentido literal, es un payaso muy famoso aquí en México. Bueno, mejor empecemos primero con la historia del payaso. Se dice que una vez Cepillín entró a una tienda de historietas, tienda especializada, con su hijo. O bueno, con un niño, no sé si era su hijo o alguien más. Y dijo, no, pues llévate la revista que quieras. El niño señaló una revista en un aparador y el dueño de la tienda de historietas, que me lo imagino como el de los Simpson, le dijo, esa revista vale más de $100. Obviamente, Cepillín hizo su voz de humano, y ya sabemos que cuando un payaso utiliza su voz de humano, las cosas empiezan a poner feas. Le dijo, ¿qué? ¿Voy a pagar $100 por un cuentito miserable? Me largo de aquí. Bueno, total, ese pequeño incidente no hubiera pasado a mayores si no hubiera sido por que Cepillín es famoso a la fecha. Pero era algo que pasaba mucho en las tiendas de historietas de esa época. Por ejemplo, recuerdo una que no duró, una que estaba por ahí por el edificio eternamente en construcción. La gente de Monterrey sabe de qué edificio estoy hablando. Ahí había una tienda de historietas que presumía que era la única tienda de historietas en el pueblo que estaba constituida de manera legal ante el gobierno. Y no perdían una oportunidad de decirle eso a los clientes, como si eso hiciera que les dieran mejores precios. Bien, tengo muy grabada la primera vez que entré a esa tienda, porque eso de las tiendas de historietas eran algo que en ese tiempo solo existía en Los Simpson. Bueno, solo se conocía aquí por Los Simpson. Lo primero que vi fue unas réplicas, o no sé qué figuras serían, de una mano de esqueleto de las garras de Wolverine, cuyo precio rondaba los más de $1,000 de aquella época. Y creo que había un casco de Magneto que también rondaba los $1,000, pero valía bastante menos. Eso me hizo pensar si entrar o no. Entro y busco en todos los productos, y todo era súper caro, y el dueño de la tienda de historietas, de nuevo alguien muy parecido al de Los Simpson, estaba... Bueno, de hecho hay un término técnico, los llaman grognards, a este tipo de geeks que desprecian a cualquiera que no es de su ambiente. Probablemente yo tengo mucho de esos, pero trato de comportarme o fingir cuando estoy ante normis. Bueno, total, el grognard encargado de ese negocio no paraba de presumir que ellos eran una empresa legalmente constituida y que su material era de lo mejor. Cuando le pregunto si no tienen algún producto que sea posible pagar trabajando, me dicen que estaban las cajas de remate, pero que la mayor parte de las cajas se las habían llevado para una convención de cómics fuera de la ciudad. Por lo que quedaba era algo comparable a las revistas de saldo que tiran en España y rematan en México. Dejemos que mi experiencia no fue tan buena en esa tienda y me largué para nunca volver. Y como era de esperarse, esa tienda quebró. Y es lo mismo que se quejaba Alan Moore. ¿En qué momento los cómics se volvieron algo tan caro? Bien, después de haber visto durante décadas los múltiples intentos frustrados de copiar la Shonen Jump, de hecho hay por ahí algo parecido a eso, que va un grupito de otakus que van de un lado a otro del país que se llama DOON Magazine, que es algo parecido, pero su producto solo es posible conseguirlo cuando de casualidad te los topas en un evento de historietas. Ni siquiera es algo que puedas ordenar o que yo sepa puedas ordenar por internet de manera conveniente. Así que eso nos lleva a publicaciones independientes. Bueno, pero eso es tema de otro audio, da para bastante. El asunto es que hace poco, y estamos hablando de estamos en el futuro, el 2020... Tengo que decirles de dónde salió esa expresión. Hubo un intento nuevo bastante respetable de hacer lo mismo, pero a nivel completamente digital. Hacer una publicación periódica con autores independientes. Pero la mejor parte de esto es que, bueno, quien haya escuchado el audio del Maguffin sabe mis pequeñas aventuras como escritor y por qué decidí alejarme de ese medio. Este grupo le interesa ese tipo de entretenimientos, pero no tiene, o por lo menos no es obvio, ese tipo de conductas.
lo que hace que para mí su trabajo sea doblemente respetable, y a menos que uno de los múltiples intentos de sus detractores por fastidiarlos tenga éxito, seguramente les va a ir muy bien. Pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Solo digamos que su trabajo me inspiró para hacer este audio sobre cómo sería una publicación sobre programación de videojuegos con tutorial, juegos jugables incluidos. De modo que también la gente que le interesan los videojuegos pero no la programación pueda disfrutar de esta. Y si tímidamente se interesa por cómo funciona un código, pueda verlo en condiciones controladas, sin tener que pelearse con grognards. Creo que la compresión de audio hace que algunas de mis palabras no suenen como deben. Bien, creo que este audio es lo suficiente por hoy, que estos audios de Buenos Días Game Dev tampoco son tan grandes. En otra ocasión discutiremos cómo sería posible algo así, porque recuerden, estamos en el futuro, el 2020. Así que ALV 2.V. Fin del audio. Casi lo olvido. Tuve un encontronazo también con una supuesta revista muy prestigiosa de desarrollo de videojuegos, la Game Developer, asociada directamente con la Game Developers Conference. Iba a hablar de eso también, pero hablar de la GDC y de su nefasta publicación merece más de un audio. Consideren esto un previo para un ranteo trolesco y jiribilloso para el futuro. Ahora sí, fin del audio.